Solo que yo no estoy diciendo groserías ni amenazando a nadie. Que se metió por mi propiedad. Las escaleras son paso, son derecho a paso las escaleras. Y no tiene por qué hacerlo. Las escaleras son derecho a paso. No seas ignorante. Sí, aprende de leyes. Sí, mamacita. Ok. Sí, no son derecho de paso. Las escaleras son derecho de paso. No. Pero ponte a leer primero. Edúcate. Ok. Sí, yo ya revisé todo eso con registro del municipio en San Pedro. Muy bien. Así que no vuelvas a hacer eso. ¿Sí? Ya te lo había repetido, no lo voy a volver a hacer, pero ahorita no estoy en tu derecho de paso. Pero lo hiciste y te valió una chingada que te salieras de mi pinche propiedad. Me salí, por eso no estoy en ella Pero no ahorita. por aquí, güey. Pues no Salte había... por donde te metiste y punto, güey. Pero es no... la última puta vez que lo haces, ¿eh? Jala, ok. Así de sencillo. No tienes derecho a estarte riendo y metiéndote en mi propiedad, no seas payasa. No me estoy riendo. Ay, sí, te estás burlando, güey. No es porque te crees mujer que vas a tener más derechos que un hombre, güey. ¿Sí? No estoy haciendo nada de eso. ¿Qué? Entonces, ¿aceptas que fuiste una persona que hizo allanamiento a propiedad privada? Pasé por tu propiedad, te pedí disculpas y dije que no lo vuelvo a hacer. Bien, ahí va a ir la denuncia, chula, ¿eh? Gracias. Y pues creo que fue mi error responderle. Definitivamente debí completamente ignorarlo porque es... Buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo han estado? Pues hoy vamos a revisar lo que este batillo llamado, ¿cómo se llama? Doctor Sampetrino, que como ustedes pudieron apreciar en el video que ahorita se está volviendo bastante viral o se volvió viral gracias a la chica. De hecho, la chica ya metió demanda. El muchacho en muy mal estado. Pues hablaba de que no podían transgredir su propiedad. No es su propiedad cuando hay servidumbre de paso. Esto se ve desde el punto de vista de la antropología, que carajos es la servidumbre de paso. Tiene que ver con los usos y costumbres en las comunidades, principalmente en los pueblos. También puede haber en las ciudades, pero bueno, ahorita vamos a abordarlo desde los pueblos, porque bueno, esto pasó precisamente en una comunidad, no sé si hablarlo rural o semirural, donde, bueno, pues hay una cierta economía alta, ¿no? Creo que es la economía más fuerte que hay en incluso América Latina. En fin. Vamos a empezar por desglosar qué es la servidumbre de paso en los pueblos, en las comunidades en México, desde el punto de vista antropológico. Porque el señor en su video habla de que la chica que ni siquiera lo confrontó ni nada, o sea, la chica reaccionó como yo digo que cualquiera, de hecho se reaccionó la chica muy decentemente, si yo hubiera sido, por lo menos le recordaba a su familia 1, 2, 3 veces, pero la chica fue como muy moderada en ese sentido. Sí, y sí es cierto, Omar, también vi de un señor, un adulto mayor, que también se le alborotaron la testosterona, el vato ese, muy cabrón, y el señor también muy decente. De hecho, el señor que dice yo tengo 60 años aquí en este pueblo y siempre se ha usado eso me llevó a mí, precisamente ese video de este señor adulto mayor me llevó a relacionarlo con la servidumbre de paso, que es un uso y una costumbre en nuestro México mágico, más allá de la propiedad privada, porque también se cae en una propiedad comunal, el poder usar el paso, ¿no? El paso de servidumbre es usar el paso, pero vamos a desglosarlo un poquito más desde el punto de vista antropológico, porque el señor es doctor Sampetrino, se llama. Le dijo a la chica algo que pues me llamó la atención, que eres ignorante, algo así, eres muy ignorante, ¿por qué no lees? Pues aquí le vamos a leer al señor precisamente lo que él cree que sabe, más no es así, ¿no? Él cree que conoce, más no lo sabe. La servidumbre de paso en los pueblos en México
es un fenómeno pues bastante complejo. Bueno, para la antropología nos gusta hacerlo todo muy complejo, que va más allá de una simple regulación legal sobre el acceso de la propiedad privada. No es solamente hasta aquí se puede, no se puede, no. Vamos a ver cómo se complejiza esto. Desde una perspectiva antropológica, este concepto se inscribe en las dinámicas históricas de tenencia de la tierra. O sea, esto de la tenencia de la tierra pues va mucho antes de que naciera el doctor Sampetrino. Las relaciones sociales en comunidades rurales e indígenas y las construcciones simbólicas que vinculan a los habitantes con su territorio. Cuando el ser humano, a través de conocer su territorio, a través de conocer el espacio en el que habita, se forma a sí mismo, se forma como ser humano, forma su cultura, forma lazos comunitarios, forma luchas de resistencia social. Si no anduviéramos conociendo nuestro espacio público, no podríamos desarrollarnos en muchos rubros como seres humanos. Por eso es bien interesante hablar del paso de servidumbre o los pasos que en este caso, bueno, pues el Señor estaba alegando. Entonces, hay una construcción simbólica en poder transitar de un paso, de un punto a otro. Por eso nosotros lo vamos a ver desde la construcción simbólica, esto del paso de servidumbre. El análisis de la servidumbre de paso requiere abordar 3 dimensiones fundamentales. No vamos aquí a abordar lo más complicado, porque bueno, si no el en vivo se me va a hacer muy eterno, pero recuerden que nada en el ser humano es simple, ¿no? Los seres humanos somos bastante completos y complejos y todavía lo que nos falta. Entonces, vamos a abordarlo desde la dimensión histórica. Todo tiene un proceso y los procesos pues son a base de historia. Quien no conoce su historia está pues repitiendo los errores, ¿no? Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas noches. La dimensión histórica va desde la propiedad colectiva a la privatización del territorio. Entonces, históricamente hablando, la configuración del acceso a la tierra en México ha estado determinada por los procesos de colonización. Todavía con este batillo, este doctor Sampetrino, todavía tenemos muy internalizado esto de mi propiedad privada y nadie puede voltear ni siquiera a verla. Esto también tiene muchos restos de colonialización, ¿no? De quien es dueño de la tierra, por lo tanto, incluso también se cree susceptible de ser dueño incluso de los otros, ¿no? Por eso se da en muchos casos históricos, por ejemplo, por poner un ejemplo de muchos, la negritud, cuando se tenía una propiedad privada, los ricos terratenientes, no solamente se entendía en el imaginario colectivo, sino también en el de facto, en actas, pues se tenía que contabilizado la tierra, el número de ganado, de cabezas de ganado, incluyendo también cuántos sirvientes, cuánta servidumbre tenían, como si fuesen una cosa más, ¿no? Por eso también cuando se habla de la propiedad colectiva, también se incluye al ser humano muchas veces. Y todo este rastro de colonización, de ideología de la colonización, lo tenemos bien marcado. Aquel que tiene un terreno grande o quien tiene pues más, un poder adquisitivo más, se siente o el mismo sistema capitalista pues le determina que puede ser incluso grosero con los demás porque yo soy más que tú, porque tengo más que tú, porque valgo más que tú bajo esta perspectiva, ¿no? Que no es para nada humana. Entonces, más o menos vamos entendiendo la personalidad desde el punto de vista antropológico y sociológico del señor doctor Sampetrino, que dice que no es así, pero bueno, salió gritándole no solamente a la chica, sino ya están saliendo otros videos y denuncias que el batillo es así. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo? No sé cómo está su terreno, pero me imagino así, ha de tener cámaras como por los árboles o algo así, y ve a alguien que pasa nada más por el paso de servidumbre que no es su propiedad y sale corriendo con su celular.
Sí, como que está muy al pendiente de eso, ¿no? Sí. De hecho, el señor creo que es cirujano, una cosa así. Yo no sé cómo le hace hacer cirugías y estar vigilando el terreno, pues ha de ser muy cansado ese pedo, o ha de hacer, no sé, ejercicio al mismo tiempo, entonces él aprovecha muy bien su tiempo. Bueno, entonces estamos viéndolo desde el punto de la dimensión histórica de la propiedad colectiva a la privatización del territorio. Desde el punto de vista antropológico, nosotros, ¿cómo vemos este concepto de territorio? Dentro de un territorio nos vamos a formar, dentro de un territorio nos vamos a identificar con lo que rodea ese territorio, con la geografía, con quienes habitan en ese territorio. Por lo tanto, vamos a hacer cultura a través de los elementos que están en ese territorio. Por lo tanto, vamos a hacer una identidad. Por eso es bien importante respetar el paso de servidumbre, porque a través de conocer el territorio, a través de que cuando vamos nosotros por la calle, por nuestro barrio, por nuestra colonia, salimos y saludamos al vecino, como está vecino, fíjese, y empezamos a echar chisme, empezamos a ver que a lo mejor las lámparas de la calle no sirven, empezamos a comunicarnos cosas de seguridad, ¿no? Fíjense que la otra vez asaltaron a la vecina aquí en la esquina, pues sí, como no hay luz, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, conociendo nuestro territorio, nos vamos a identificar de lo que somos, de lo que nos hace falta o de lo que queremos ser. Eso nos hace tener una identidad, nos hace ser reconocidas y reconocidos en nuestro propio ambiente. Por eso es bien importante que podamos y que debamos transitar nuestros espacios públicos adecuadamente, sin que nadie nos salga a gritar, porque es nuestro derecho. Entonces, en los pueblos indígenas y comunidades rurales, el territorio no solo se concebía como un espacio físico, sino como un entramado de relaciones sociales basadas en la reciprocidad y la colectividad. Esto es lo que les comento. Por ejemplo, en un espacio semipúblico, vamos a poner un ejemplo, la iglesia, una iglesia católica, en donde, bueno, puede entrar cualquier feligres o cualquier visitante, algún curioso, siempre y cuando respetando las reglas, porque aunque estemos en un espacio público y abierto, siempre va a haber reglas, ¿no? Tenemos reglas no escritas, pero sí están implícitas, ¿no? O sea, si alguien se sale de esa regla, se le va a sancionar por muchas maneras, no solamente desde llámenle a la policía o desde a lo mejor un linchamiento que pasó hace unos días ahí en Puebla. Si quieren también podemos hablar de los linchamientos desde el punto de vista antropológico en otro live, desde la reprobación de malver al otro, desde la murmuración del otro. En las comunidades o en los pueblos, si ustedes tienen conocimiento o son parte de ellos, hay cuando la comunidad, por ejemplo, no pagaste el agua al territorio comunitario, no pagaste el agua. Supongamos que quieres poner una casa en un terreno, está en un pueblito, no eres tú de ahí, pero pues tú llegaste, te gustó, empezaste a construir tu casa y bueno, el agua no se maneja por medio de la instancia municipal, sino del convenio de la Junta de Mejoras, o sea, de los representantes de esa comunidad. Si tú no le caíste bien a la gente en general o hiciste algo que no les gustó, la gente no te va a decir no te voy a dar el agua. La gente ni siquiera te va a hablar, te van a dar evasivas. Oiga, y el agua, no sé, díganle a don Pancho, yo no sé. Y ya vas con don Pancho, ay, pues no, la verdad, nunca te van a confrontar en un principio. Ya si llegas y les llenas el costalito de piedras, pues sí, pero la comunidad tiene sus maneras y modos de cómo sancionar a ese otro que no ha cumplido las reglas, ¿no? En este caso, como ya tenemos TikTok, que ya tenemos las redes sociales, pues lo estamos sancionando incluso a nivel no solamente local, municipal, sino a nivel nacional, ¿no? Ahí está, todos estamos en conveniencia de que el tránsito de un camino, de un paso
donde la chica solamente está haciendo uso correcto del paso de servidumbre, pues no está mal. Y entonces lo estamos sancionando. Sí, si quieres que abordemos ese tema, Mar, si quieres ahorita lo abordamos. Sí lo vi. Bueno, entonces estamos ahorita desde el punto de vista histórico. Pero vamos a abordar, no vamos a ser simplistas, por lo menos aquí en este live, lo vamos a complejizar. ¿Qué tiene que ver la noticia de este señor con complejizarlo desde el punto de vista de lo histórico? Recuerden que la antropología, para estudiar al ser humano a través de sus actividades, tenemos especialistas llamados historiadores, ¿no? Tenemos antropólogos que son historiadores, por eso a nosotros nos interesa mucho el tema de la historia, porque todo tiene, a lo mejor no vamos a saber el principio, pero sí tiene pautas de dónde se ha partido. Entonces, vamos a verlo desde el México prehispánico y colonial. El periodo prehispánico, muchas sociedades mesoamericanas organizaban su territorio bajo un sistema comunal, era entre todos. El caso, por ejemplo, de los mexicas, existía la figura del calpuli. ¿Qué es el calpuli? Pues es una unidad social y territorial que distribuía la tierra entre sus miembros, garantizando acceso equitativo y regulado el uso de los caminos internos de la comunidad. Entonces, nosotros como mexicanos, no estoy hablando que hayamos heredado directamente el calpuli, pues cuando viene la colonia y viene a hacer la invasión, se hacen adecuaciones en este sentido, pero no quiere decir que solamente esto lo hayan hecho en la época prehispánica en las sociedades mesoamericanas, sino a nivel mundial, porque es parte del ser humano entender sus territorios, apropiarse de sus territorios y transitar. Es parte esencial. Esto lo tendrá toda la humanidad. Pero específicamente hablando aquí en México, en la parte prehispánica, pues tenemos que el calpuli es una unidad social y territorial que distribuye la tierra entre sus miembros, garantizando acceso equitativo y regulado al uso de los caminos internos de la comunidad, ¿no? Entonces, ya tenemos este antecedente que la chica no atravesó el camino porque fue una idea innovadora para ella o no se hacía nunca. Bueno, tenemos un antecedente incluso prehispánico. Gracias, Elarqui, muchas gracias por la rosita. Durante la colonia, bueno, vamos a saltar un poquito más adelante. Hola, Clau, ¿cómo estás? Durante la colonia, la corona española implementó el sistema de encomiendas y mercedes reales, que otorgaban tierras a los invasores o mal llamados conquistadores, relegando a las poblaciones indígenas y resguardados y repúblicas de indios, donde persistió la tendencia comunal. O sea, aparte de que las tierras se le otorgaron al invasor, lucharon muchas de las leyes jurídicas de la época prehispánica, se luchó para que siguieran estas formas tradicionales. Entonces, se impuso las nuevas formas de propiedad, pero se conservó la tenencia, se conservó la tenencia comunal. Sin embargo, con la imposición de nuevas formas de propiedad, comenzaron los conflictos sobre el acceso a los territorios. Entonces aquí se empieza a desbaratar, con la invasión española, se empieza a desbaratar estos usos y costumbres, se empieza a luchar, como siempre se ha hecho, luchar por la resistencia y mayormente de los territorios, y es ahí donde se empieza a luchar por el paso de servidumbre, que pues es un uso comunal, ¿no? Hola, Reconociendo México, ¿cómo estás? Buenas lunas, ¿cómo estás? Durante la colonia, ay no, perdón, ya me perdí. Vamos ahora a pasar a la reforma liberal y la fragmentación de los espacios comunes. Estamos dando un recorrido muy rápido porque este señor dice que él tiene la razón y no tiene la razón, y todo tiene incluso un antecedente histórico.
El punto de quiebre en la organización espacial de los pueblos mexicanos llegó en las leyes de reforma, allá de 1856 a 1857, que impulsaron la desamortización de bienes eclesiásticos y comunales, ¿no? Entonces, viene la reforma de 1856 a 1857. La primera mitad de 1800 viene la desamortización de bienes eclesiásticos y comunales. Los bienes eclesiásticos, pues ellos agarraron, como tenían entre comillas la razón y tenían por delante que Dios les daba el territorio, pues ellos agarraron y se lo adueñaron. Pero viene la desamortización. Esta legislación promovió la privatización de la tierra, disolviendo muchas de las estructuras comunales preexistentes y generando conflictos sobre el acceso a los caminos y servidumbres de paso. De aquí viene que, bueno, muchas personas que tienen acceso a grandes terrenos, que incluso empresas de todo esto, pues de aquí viene esta tradición que es de ellos y que no entienden que hay usos y costumbres o que la gente puede y deben pasar, porque como ellos, a lo mejor ellas o ellos tienen un medio para tener camionetas o un medio de transporte viable, pues para ir a un lugar pues agarran la camioneta y se van, cuando la gente en común pues a lo mejor no tiene, y más en las zonas rurales, no tiene estos medios de comunicación, ¿no? Estos medios de transporte, o que simplemente quieren caminar de un lado al otro, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso de la reforma se intensificó con el reparto agrario postrevolucionario. Llega el reparto agrario postrevolucionario, que fue de 1917 a 1992, que si bien restituyó tierras a comunidades campesinas e indígenas mediante la creación de ejidos, también promovió la fragmentación del territorio, ¿no? Muchos pasos de servidumbre que antes eran utilizados colectivamente quedaron dentro de propiedades privadas, generando tensiones que perduran hasta la actualidad, ¿no? No olvidemos los extranjeros y hoteles que se quieren adueñar de las playas y lo hacen, o sea, llegan de buenas a primeras y de aquí no pasas porque es privado. No, nada es privado, son espacios públicos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante conocer no solamente las leyes, sino cómo se conocen, cómo se hace un uso y una costumbre, porque, por ejemplo, los hoteles dirán, no, aquí es, pero es que allí, yo paso por ahí, te va a decir el hotel o la gran empresa, pues pasa por otro lado, pues puedes pasar, no, mi uso y costumbre es, por ejemplo, yo en este territorio de playas, en mi persona, vamos a poner un ejemplo, en mi persona, yo soy un artista, vamos a poner un ejemplo. Yo soy un artista y me gusta dibujar el mar. Te dirá el del hotel, pues hazte un poquito para allá, admiras el mar y de ahí lo admiras. No tienes que estar en mi playa. Pero tú como artista vas a decir, o como cualquier ciudadano, no, es que mi perspectiva de artista es justamente donde tú me cerraste el paso. No puedes pasar ahí, y tú como artista dirás, pues es que yo en este centímetro entiendo mi territorio bajo en la perspectiva de artista, bajo bajo mi visión, que no es una visión particular, porque yo pertenezco a este territorio, soy mexicano, o soy acapulqueño, o soy veracruzano, las zonas que tengan playas. Como yo soy parte de esta sociedad y como yo me quiero desarrollar como artista, necesito específicamente ese espacio que es público. No solamente yo como artista lo voy a utilizar, sino también otros artistas, niños, niñas, y es ahí donde yo me voy a desarrollar como artista, porque aparte, no solamente voy a sacar lo material, el cuadro o la foto o a lo mejor un poema de que se le ocurrió al ver esa específica parte de la playa,
playa, sí, sino que nos vamos a desarrollar porque todos pueden ver, o si yo quiero que todos puedan ver mi pintura, o si la pintura la voy a ver solamente yo o alguna otra persona, es parte de la cultura, porque todos tenemos una estructura. Todos nacemos dentro de ciertas estructuras, de cierta cultura, y la vamos a desarrollar en nuestro territorio, también en nuestro territorio, a pesar de en nuestro territorio. Entonces, no solamente es aprendernos las leyes porque sí, sino es qué significa para el ser humano que nos llevó a construir esas particulares leyes que, si no le rascamos un poquito, resultarán un poquito absurdas, y entonces aquel que te amedrenta, por ejemplo el doctor Sanpetrino, que dice, es que no pases por aquí. Bueno, pasar por aquí a mí me da un cierto desarrollo. Para la chica me parece que iba caminando con su perrito, me parece que pues ahí hacía ejercicio. Ella se está desarrollando no solamente física, sino también psicológica y también culturalmente, porque al pasar ahí ella puede conectar con el vecino que sigue y ya se en comunidad. Ella lo que hizo, lo que está haciendo la chica es denunciar a este señor, está haciendo comunidad, está denunciando que esto no está bien, que esto es ilegal, y eso es hacer comunidad, eso es hacer rodar la rueda incluso de la cultura, porque ella se desarrolla teniendo su cuerpo libre en un paso que todas y todos pueden hacerlo. Hola, mi querida Estrellita, estamos hablando del paso de servidumbre, la noticia de este señor que está ahorita muy viral, que le gritó a la chica de que no podía pasar por un paso de servidumbre. Que esto legalmente y antropológicamente hablando es un uso y una costumbre, es muy viable. Ahorita estamos revisando un poquito de la historia de lo que es un paso de servidumbre. No es nada fácil, no es... de hecho, lo complejizamos aquí en antropología. Bueno, empezó el reparto agrario postrevolucionario de 1917 al 1992. Yo nací en el 81. Todavía me acuerdo un poquito de que los abuelos hablaban de esto. En 1900, en este reparto agrario, pues se restituyen las tierras, y también muchas cosas, como es un uso de creación ejidal, también se da la privatización de muchos pasos de servidumbre con las propiedades privadas, ¿no? Bueno, ahora eso es un poquito de historia. Ahora vamos un poquito a hablar de la dimensión social, los conflictos y las relaciones comunitarias. ¿Qué tiene que ver un paso de servidumbre con esto? Pues la servidumbre de paso es un indicador clave de las relaciones sociales dentro de una comunidad. En los pueblos rurales, que hay mucho paso de servidumbre en pueblos rurales, ahorita déjame acabar y ahorita va. Voy. El acceso a los terrenos no solo responde a cuestiones legales, sino también los valores como la reciprocidad, la solidaridad y las jerarquías de poder. Gracias, Joan, gracias. Dame ahorita chance de repasar los apuntes que tengo aquí, y ahorita va. Espérame. Bueno, entonces, con un paso de servidumbre, lo que se hace también, el caminar por estos caminos rurales, pues nos da reciprocidad, nos da solidaridad, lo que nos está dando ahorita la denuncia de la chica. Nos estamos solidarizando con ella y con los también afectados, y entre comillas le estamos haciendo ver al doctor Sanpetrino que pues esto es incorrecto. Y estamos viendo las jerarquías de poder. En este caso, pues está bien aplicado y bien entendido que es este señor que está haciendo uso de su poder, entre comillas, de que tiene un terreno, y entonces, como yo tengo dinero, tengo derecho, entre comillas, a pues incluso a insultarte por el simple hecho de pasar. Entiendo que a lo mejor si alguien llega y le invade y se pone carpas, no sé, algo como más permanente, bueno, podríamos entenderlo ahí, no desde la manera agresiva como se ve que el señor así es, aunque él dice que no es, pero sí es, obviamente así es, ahí lo podríamos entender.
pero solamente pasando. Entonces ahí nos estamos denotando cómo es la jerarquía del poder a través de la adquisición de un territorio, ¿no? Quien tenga más territorio, pues en esencia o humanamente hablando, pues no es más persona ni menos persona que absolutamente nadie, ¿no? Pero bueno, el Señor lo tiene así entendido. Pero vamos a ver qué es la reciprocidad y la cohesión social. Pues en muchas comunidades, especialmente aquellas con raíces indígenas, la servidumbre de paso se sostiene sobre el principio de reciprocidad, ¿no? Se entiende que permitir el acceso a un vecino no es una concesión individual, no es un favor. El permitirle el paso a un vecino no es que yo no soy empática, te estoy haciendo el favor, no, es un derecho, sino es una parte de una dinámica colectiva que garantiza la cohesión social. Ahí cuando uno pasa seguido por un camino, y yo supongo que a todos nos ha pasado, vamos entendiendo cómo van cambiando las cosas. Cuando vemos algo que no está en su lugar, aunque pasemos 1000 veces por la misma calle a nuestro trabajo, vamos a nuestro trabajo diario. Entonces pasamos y de repente, no sé, de la noche a la mañana abrieron un puesto de garnachas. Dice, ay, mira, abrieron un puesto de garnachas. Siempre va a haber algún cambio porque el ser humano es bastante inquieto y siempre va a estar modificando su territorio. Esto va, cuando nosotros conocemos nuestro territorio y los cambios y o necesidades, lo vamos a estar señalando y vamos a estar pues moviendo economía, dinámicas sociales y dinámicas de cohesión social, ¿no? Que nos unen como esa sociedad en particular. En este sentido, el paso de servidumbre no se limita a la movilidad, sino que fortalece la interdependencia comunitaria, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchos casos, o si no, ustedes hagan memoria si les ha surgido pláticas, que, no sé, ven al borrachito de la colonia, ¿no? Siempre hay algún borrachito en la colonia que siempre pasa, o algún vendedor ambulante que siempre pasa, siempre todos los días en su chamba pasa vendiendo a lo mejor, no sé, galletas o frutas o verduras, va pasando, ok. Pero llega un día en que no pasó. Ah, caray. Y al otro día no pasa, y al otro día no pasa. En las comunidades rurales o en las comunidades donde la población es muy pequeña, los ancianos están muy vigilados por los vecinos de una manera, vamos a ponerlo así, pues muy sana. Cuando un vecino en comunidades no sale o no lo ven haciendo su cotidiano, sus acciones diarias, a la comunidad le preocupa. Entonces, yo como antropóloga, cuando he ido a comunidades a hacer etnografía, siempre sale este tema en comunidades muy reducidas. No es lo mismo en las ciudades, pero sí a lo mejor en la colonia o en nuestra calle. Ah, caray, como que el vecino no ha salido. Ah, caray, como que el abuelito que siempre pasa, no sé, a lo mejor pidiendo una limosna, pues no ha salido. ¿Qué pasa con él? De una u otra manera, alguien por ahí lo va a estar buscando o vigilando, ¿no? Entonces, ahí, cuando no hacen uso del espacio público, que es comunal, que es común a todos, incluyendo, por supuesto, el paseo de servidumbre, pues nos vamos a fortalecer como sociedad, nos vamos a identificar, pues, ¿qué le pasó? No, pues resulta que don Panchito estaba enfermo y por eso no salía al mandado. O doña Chonita, hace como una semana que no la veo que estaba vendiendo tamales, algo le ha de pasar, y alguien va y lo visita o la visita, ay, no, pues, que estaba enfermo, ¿no? Ah, pues ya a lo mejor entre vecinas y vecinos pues agarran alguna despensa básica y se la llevan. Entonces, el uso del espacio público hace que nos identifiquemos y que nos entendamos, incluso que seamos a través de los otros. Es la señora de los tamales. No, pues los vende re bien. Ella que sabe hacer tamales, pídeselos para la fiesta de 15 años. Bueno, ya está corriendo la rueda de la economía, ¿no? Pero haciendo uso del espacio público. Entonces, no solamente un paso de servidumbre se limita solamente a pasar, sino que fortalece la interdependencia comunitaria. Nos conocemos entre nosotros, bueno, o incluso nos odiamos entre nosotros, pero bueno, eso es parte de fortalecer la independencia comunitaria.
Cuando esta lógica se respeta, los habitantes mantienen acuerdos no escritos que permiten el tránsito sin necesidad de intervención legal. Hay muchos usos y costumbres que no se han escrito, que no están plasmados en las leyes, pero por eso se llaman usos y costumbres, que son acuerdos no escritos que nos permiten, más allá de lo legal, ya después, si se hace o conviene a la misma sociedad o a la misma población hacerlo legal para que se haga, entre comillas, más formal, pues se mantendrá en las leyes, ¿no? Es como el diccionario. Hay mucha gente que dice, no se dice, voy a poner un ejemplo, no se dice presidenta, se dice presidente, porque en la Real Academia, a ver, entendamos, el ser humano, para poder hacer una ley, para poder hacer un reglamento, no nació o no surgió el ser humano y ya automáticamente estaban las leyes o los reglamentos o las reglas a seguir. No, el ser humano hace las leyes y las reglas porque en algún momento de su convivencia, en algún momento de su historia, cayó en ese fallo. Por lo tanto, habrá que normar a esa sociedad conforme le convenga a esta sociedad, ¿no? Entonces, uno hace las leyes conforme se cae en ese error. No sé si me voy explicando. Es lo mismo con el diccionario. A ver, la Real Academia Española no surgió de la nada. Surge a partir de que existe ya una lengua, de que existe ya un idioma, de que existe ya la comunicación. O sea, uno no nace con ¿cuándo empieza uno a hablar? No sé cuándo uno piensa hablar, ¿a los 3 años? Y te dan tu diccionario. No, tú empiezas a aprender el lenguaje, tanto simbólico, corporal, el hablado, el escrito, lo empiezas a aprender desde el núcleo familiar, desde la calle y también desde la escuela. Pero mamá te va a decir, esto se llama papel. No ves a mamá con el diccionario, aquí se llama papel, no. El diccionario de la Real Lengua Española se adapta al uso y costumbre en el lenguaje del ser humano, no viceversa. Recuerden que la sociedad es dinámica y no es estática. Por lo tanto, vamos cambiando, nos vamos adaptando. Es muy diferente a evolucionar. Eso es otro tema, porque luego se confunde adaptar con incluso progreso, incluso etcétera, ¿no? Nos vamos adaptando. Por lo tanto, los textos se tienen que cambiar, se tienen que incluir o excluir diferentes palabras, porque los diferentes contextos, porque los diferentes significados y valores de esa palabra pues han cambiado, se han adaptado, ¿no? Entonces, por allá dirán, es que no se dice presidenta y casi se flagelan. Se dice presidente. No, hay razones históricas, hay razones argumentativas para ahora pues adaptarnos a ese lenguaje. No, la Real Academia de la Lengua Española es adaptativa. Entonces, recordemos esto. ¿A qué viene a cuenta? A que la servidumbre de paso es un uso y una costumbre en donde se mantiene una convención entre quienes deben pasar por ahí por necesidad de pasar a un cierto lugar. Les voy a contar una historia. Mi abuelo, que era Mazahua, de allá de Miguel de Allende, antes, ahora tienen carreteras hasta la capital, pero antes no había. Entonces ellos vivían en este pueblito, pues hay muchas bajadas, hay barrancas, hay subidas, hay mucha naturaleza, pero antes no había un camino como lo hay ahora, ¿no? Que incluso llegan camiones o llegan coches, etcétera. Pues antes, para ir a la cabecera municipal, los señores, que generalmente una costumbre de los señores del pueblito donde vivía mi abuelo, se les antojaba, me acuerdo que quiero barbacoa, una cosa así. Los domingos en la cabecera municipal había mujeres vendiendo barbacoa.
tacos de barbacoa. Y entonces, pues a los señores se les antojaba, pero tenían que levantarse a las 5:30 de la mañana antes de que amaneciera para poder disfrutar de ese platillo, pero tenían que subir y bajar barrancas, no había un medio de transporte, era caminando. Era un gusto y aparte era parte de la alimentación. Entonces, el poder transitar por diferentes pasos de servidumbre para no estar rodeando mayores cantidades y haciendo uso de estos pasos de servidumbre, mi abuelo, por ponerles un ejemplo, se pudo desarrollar alimentariamente por un gusto, no sé, cada domingo o cada mes iban y caminaban, me parece que caminaban 3-4 horas, cuenta la anécdota que caminaban 3-4 horas, llegaban al puesto de comida con la señora, se echaban un taco y otra vez a regresarse. El chiste era nada más llegar y comer. ¿Qué pasa en esta anécdota? Que mi abuelo junto con otros hombres empiezan a hacer una cohesión social en el camino, ni modo que no iban platicando, al contrario, ¿no? Y en el camino, pues a lo mejor estaban alejados de la comunidad, a lo mejor estaban alejados de sus familias, de las esposas, y ahí podían platicar o reforzar muchas de las ideas que tenían entre hombres, ¿no? Buenas y malas. Entonces, esos pasos de servidumbre, aunque el propósito era llegar a comer un buen plato de barbacoa, pero el camino hacía que tuviesen cohesión social, hacía que se conociesen más, incluso vamos un poquito más allá, vamos a ser un poquito más atrevidos. A lo mejor en el camino, a lo mejor se enamoraban los señores, ¿no? A lo mejor en el camino desarrollaban una sexualidad o un afecto entre hombres que en la comunidad no la podían pues desvelar, porque a lo mejor estaba condenado, por decirlo de alguna manera. Pero entonces en los pasos de servidumbre, el uso de el espacio libre también hace que nos podamos desarrollar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, por eso les digo que no es tan fácil hablar desde lo que es humano, ¿no? Entonces, no solamente es legal, no solamente tiene que ser forzosamente legal en muchas situaciones para que sea lo correcto, ¿no? Si es lo correcto y se masifica, entonces el ser humano tiende a hacerlo legal, a ponerlo en un papel, ¿no? No sé si me voy explicando. Bueno. Sin embargo, en contextos donde la propiedad privada se impone como principio rector, la servidumbre de paso se convierte en un foco de conflicto, como lo estamos viendo con el señor conductor sanpetrino, que yo fui a su perfil en TikTok y todos los comentarios, porque le quería comentar esto de, oye amigo, esto es la servidumbre de paso, pues sí tiene una razón de ser, ¿no? Es un uso y no una costumbre. Yo le quería poner ahí pues un comentario. Todos sus videos están bloqueados. Los comentarios. El miedo no anda en burro, anda en el doctor sanpetrino. Bueno, entonces hay conflictos al imponer la propiedad privada. Y son conflictos gratuitos. O sea, ¿como para qué te enojas? ¿Como para qué te enojas? Si simplemente pasan por ahí, ¿por qué no tomarlo desde el otro punto de vista? Por ejemplo, él que es doctor, creo que es cirujano, ¿no? ¿Por qué no a través de eso? Pues oye, agarras clientes, pones ahí un letrerito, el doctor, estás pasando, aquí está mi territorio, aquí está mi terreno, soy el doctor sanpetrino, citas, no sé, agarras clientes, lo ves de manera positiva, ¿no? O para convivir con tus congéneres, para convivir con las personas que pasan ahí, ¿no? Para saber, a lo mejor lo entendemos desde ese punto de vista de que la gente que pasa ahí a lo mejor es maliciosa, vamos a ponerlo ahí, bueno, pones un letrerito, este paso está vigilado, cosas así, no sé, verlo desde ese punto de vista. Yo lo haría desde desde mi inocencia, pues como para hacer amigos, buenos días vecino, buenos días, ¿no? Para hacer amistades o para hacer solidaridad. Cuando un vecino que es un vecino legítimo pasa continuamente por ahí, si tú te haces, vamos a hacerlo por conveniencia, si tú te haces amigo de ese que está pasando, pues si ve algo raro, incluso la misma persona a la que has tratado bien, a la que la conoces,
te va a decir, oiga, vecino, fíjese que la otra vez pasé y vi algo raro, ahí mis sospechos, ay, muchas gracias. Pues ahí también incluso puede servir pues para que, no sé, entre comillas, vigilen tu territorio, ¿no? Pero bueno, el doctor Sanpetrino lo tomó del lado muy pinche negativo. Bueno, vamos a continuar. Hay mucho conflicto a veces. La servidumbre de paso se convierte en un foco de conflicto. Esto sucede en pueblos ¿dónde sucede esto? Vamos a explorarlo un poquito. Déjenme que sirva mi mouse porque... ya. Porque se han vendido parcelas de antiguos ejidos a personas externas de la comunidad. Entonces, por ahí estaba yo leyendo algún comentario, pues, de que estos territorios o estos terrenos donde está este señor doctor Sanpetrino, va más o menos por esta modalidad, en donde se adjudicaron de manera corrupta, pues, mucho territorio, ¿no? Y esto, bueno, viene a raíz de la corrupción, y la corrupción no viene sola, la corrupción viene con mucha hipocresía, mucha alegata. Y bueno, aquí lo vemos con el doctor Sanpetrino. Existe una gentrificación rural. Por eso les digo que también se debe de ver desde el punto de vista de la antropología este tipo de conflictos. No solamente la antropología nos sirve, sino de muchas materias se analizan estos sucesos diarios, ¿no? Que no son tan fáciles. Por eso eso se hizo viral, porque de una manera u otra nos incomoda como sociedad esto que está pasando. Pues existe una gentrificación rural. ¿Por qué hablamos de esto? Porque los propietarios siempre van a buscar restringir accesos históricos. Un paso de servidumbre que se hizo desde antes que llegara el propietario actual es un acceso, es un camino, es un uso y costumbre histórico. Si ustedes vieron el video del señor que pues no confrontó, sino trató como de platicar con el vato un señor de 60 años, le dice al doctor Sanpetrino, es que esto está antes de que tú estuvieras aquí. Dice, yo tengo 60 años y esto siempre ha sido así. No, ¿qué es mi propiedad? Bueno, alegando el señor. No, esto está incluso en las leyes de derechos culturales en México. Se tienen que respetar los usos y costumbres. Aquí aplica eso, ¿no? Entonces, están restringiendo, accesos históricos, ¿no? Ok. Incluso hay disputas familiares sobre herencias y divisiones de terreno. También esto llega a pasar con los usos y costumbres del paso de servidumbre por conflictos familiares, ¿no? Porque ya saben, las familias nos peleamos por los terrenos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues estos propietarios frecuentemente van a bloquear o bloquean los caminos, que yo no dudo que este señor en algún momento va a poner ahí un semáforo o va a poner una pared. A nosotros, yo he vivido en Veracruz 10 años y viví en un fraccionamiento que llegó ¿cómo se llama? Casas Geo, creo. Llegó, medio las hizo, medio les conectó la luz, medio les conectó el agua y los dejaron a su conveniencia, se fueron. Antes de que acabaran, se fueron, ¿no? Eso hacen mucho las constructoras. Y lo que hicieron en esa comunidad era un terreno ejidal, lo vendieron y bardearon todo el fraccionamiento, lo bardearon todo. En esa barda interminable cerraron 2 pasos de servidumbre y los cerraron el fraccionamiento. Aquí viene el conflicto y aquí viene la jerarquía de poder. Las personas que tenían acceso a ese fraccionamiento, estoy hablando de un fraccionamiento tipo Infonavit, que tenías que tener tus puntos para el Infonavit. No estoy hablando de clase media alta ni de clase media, no, era clase baja. O sea,
juntas tus puntos de Infonavit, unas casitas muy pequeñitas, muchas de un piso, varias otras de 2 pisos, o sea, muy básica la cosa, pero como la mayoría de las personas que tuvieron acceso u oportunidad de tener acceso a esas casas son profesores rurales que ya tienen su plaza, bueno, se sentían la divina garza, cabrón, la divina garza, porque es una comunidad rural. Entonces, el pueblo aledaño, o sea, ahí donde habían puesto el fraccionamiento, estaba un pueblo muy pequeño, comunitario. Bueno, yo llegué a rentar ahí en ese fraccionamiento horrible en el sentido de que hablaban muy mal de la comunidad rural, hablaban muy discriminatoriamente, muy clasistas, donde yo veía así de, no mames, tú tienes tu casita del Infonavit, que todos mis respetos, y sí les costó, pero los del pueblo, tienen terrenos enormes, tienen cabezas de ganado, lo que tú no tienes. Pero ellos se iban más a lo educativo, sea lo que eso tenga que ser. Quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar alguna materia, ir a la universidad, pues no nos hace menos, pero tampoco nos hace más. Tenemos ciertos conocimientos. Nadie es ignorante y todos somos ignorantes de todo, ¿no? Pero entonces cerraron ese paso de servidumbre. Un buen día, no sé quién, pero amaneció un hoyo en la barda donde estaba ese paso de servidumbre. El hoyo amaneció, ¿no? Alguien llegó y con martillo en mano hizo un hoyo y ahí se pasaban. ¿Y por qué se pasaban los del pueblo al fraccionamiento? Porque en el fraccionamiento había una tiendita y estaba pues medianamente surtida. Entonces los del pueblo querían pasar a comprar a los del fraccionamiento. Bueno, pues llegó ya saben, el siempre gustado grupo de los vecinos. No, se armó la rebambaramba en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo es posible? Si es propiedad privada, ¿cómo se atreven? Y empezaron a poner muchos mensajes bien discriminatorios. Son unos ignorantes, unos rancheros, ni siquiera se bañan. Ya empezó la ruedita a alimentarse a sí misma de la discriminación. Ah, cabrón, ¿no? Y varios, no muchos, pero sí varios protestamos acerca de esos comentarios, ¿no? Primero es un paso de servidumbre, el fraccionamiento, el municipio no tiene derecho a taparlo, por lo mismo de lo que estamos hablando, que son accesos históricos, porque son usos y costumbres, porque se necesita, porque es necesario pasar, porque es necesario transitar para esa comunidad de ahí. No se hace un paso de servidumbre porque sí, porque se me ocurrió, porque marqué un camino y ya. No, el dicho lo dice y lo dice muy bien. El camino se hace al andar, ¿no? De hecho, actualmente los arquitectos se están basando en el caminar, incluso en las ciudades, en el caminar de las personas, por dónde pasan, por dónde hacen un camino las personas, y de ahí la arquitectura urbanística se está basando en eso, ¿no? Entonces, ahí está un poquito de eso. Entonces, bueno, y entonces en el paso de servidumbre de donde yo vivía, todo el mundo alegando en el grupo de WhatsApp de los vecinos mamones. Pues en lo que alegaban los vecinos en el WhatsApp, al otro día amaneció más grande el hoyo. Pues que se enojan los maestros. Y no sé quién, por ahí un señor que le sobraba el dinero, tiempo y mucho coraje, contrató un albañil del pueblo. O sea, imagínense la incoherencia. Contrató un albañil del pueblo y tapó el hoyo. Bueno, pues ya lo tapó. Al otro día amaneció el hueco más grande.
Total, que no pudo, no, bueno, la gente del fraccionamiento no pudo contra ese uso y costumbre, que vino a dar que tumbaron toda la pared, y les gustara o no que la gente del pueblo originaria de ahí pasara, se tuvieron que aguantar. Se abrieron los dos pasos de servidumbre, muy a pesar del fraccionamiento mamón. Hola, saludos desde Puebla, saluditos, JM, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, entonces es un paso histórico porque es necesario, ¿no? ¿Por qué no pudimos nosotros, o no pudo el fraccionamiento con este uso y esta costumbre? Porque son rutas que incluso se usan a través de generaciones. Y cuando hablamos de generaciones es porque hay ya incluso una cultura que se ha desarrollado por generaciones a través de ese uso de ese espacio público, ¿no? En algunos lugares estos conflictos escalan a instancias judiciales. Esto ya pasó. La chica que hizo viral a este batillo, este doctor Sanpetrino, me parece que ya le puso una demanda, ¿no? Muy valiente la chica. Para mí fue lo correcto, fue lo mejor que pudo haber hecho la chica, denunciarlo en redes sociales, está haciendo una denuncia, lo cual está muy bien. Me parece que los abogánsters del doctor Sanpetrino ya quieren negociar con la chica, pero bueno, ya hay un antecedente de esto, ¿no? Donde el reconocimiento de la servidumbre de paso depende de pruebas como testimonios de antiguos pobladores o registros catastrales. Aquí, para quienes quieran estudiar o son antropólogos, aquí sirve un antropólogo, pero específicamente un etnólogo o un etnohistoriador. ¿Por qué? Porque si hay un juicio para demostrar que ese paso de servidumbre es un acceso histórico, pues podemos recurrir a la historia oral, que es tan válida como los papeles o los registros en soporte. Obviamente no cualquier historia oral, no, hay todo un proceso de investigación antropológica, bla, 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 pero sirven los testimonios y para desarrollar, no solamente hablar, pues es que mi abuelito pasaba por aquí, no, vamos, nosotros como antropólogos, a través de esos testimonios antiguos, vamos a recolectar la cultura que se desarrolla a través de ese camino, ¿no? A lo mejor voy a poner un ejemplo como muy rápido. Por aquí pasó Emiliano Zapata, ¿no? Pues ahí hay un antecedente histórico que si la población reconoce a esta figura histórica como importante para ellos, ahí está. Si la población no reconoce como importante a Emiliano Zapata o a, no sé, el personaje que ustedes quieran, a Juan Gabriel o a quien quieran, si no lo reconoce como un personaje importante en la colectividad de esa específica población, entonces como antropólogos decimos no, ahí no es reconocido ese paso, ¿no? Pero si la comunidad lo toma desde lo histórico, desde lo imaginario, desde lo colectivo, ¿saben qué? Que la otra vez, cuando mi abuelito sembraba por ahí, pasaba y ahí, una vez encontró a la Llorona. No mames, sí, la Llorona. Órale, pues. Sí, también mi papá, cuando era niño, iba caminando y pasó por ese paso de servidumbre y oyó a la Llorona, ¿no? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, si nosotros ya recopilamos como antropólogos esos testimonios del imaginario colectivo, como antropólogos, a nosotros nuestra tarea no es verificar si la Llorona existió o no existió. No, para nosotros lo que es útil es si esas leyendas son importantes para esa colectividad. Bueno, supongamos que la mamá, ya nosotros recopilando todas esas historias, supongamos que la mamá, voy yo al pueblo y empiezo a ver cómo la mamá educa a los niños, ¿no? Y en una de esas, la mamá le dice al niño, ándale, ponte a hacer la tarea, si no te dejo ahí en el paso y te va a salir la Llorona. No, me pongo a hacer la tarea. Eso está formando, imaginariamente, colectivamente, está usando esa leyenda para incluso educar. No sé si me explico. Entonces, no solamente que los testimonios antiguos nos sirven para registrar
que ese paso de servidumbre sirve en la antigüedad, pero también a nosotros nos ayuda para saber si todavía les sirve actualmente, cómo se desarrolla esa cultura. No sé si me voy explicando más o menos. Hola, mi querido Octa, el paso de servidumbre de que se emperró el doctor Sanpetrino, de la muchacha que pasó por su propiedad, no, era un paso de servidumbre. Entonces estamos platicando acerca de eso desde el punto de vista antropológico, ¿no? Entonces, como verán, el trabajo del antropólogo no es nada fácil, no es folclore, eso, el folclore está muy bonito, que el baile, que los... Sí, pero nosotros hacemos investigación científico-social para, pues, refutar que esto el paso de servidumbre no es una propiedad privada, sino es una propiedad colectiva, ¿no? Bueno, entonces obviamente también como antropólogos etnográficos y etnohistoriadores, pues nos vamos al archivo, a los archivos viejitos, al Archivo General de la Nación, que es nuestro archivo principal, y pues buscamos ahí no solamente el registro, así que diga, tantos metros de aquí para acá hay un pasito y la gente pasa, ¿no? Verificamos no solamente lo territorial, sino cómo se construye lo imaginario, lo simbólico de ese paso de costumbre, ¿no? Bueno, en muchos pueblos, el paso de servidumbre, muchas gracias Jessica por empezar a seguirme, Yoyis, no te había visto, muchas gracias por los regalitos. En muchos pueblos la servidumbre de paso son rutas que han sido utilizadas por generaciones para acceder a recursos vitales, como el agua, por supuesto, el mercado o el centro ceremonial. Estos caminos no solo conectan físicamente, sino que también simbolizan el vínculo con los antepasados, los ancestros y la continuidad de las tradiciones. O sea, por lo general los doctores sí son así, sobre todo, ay sí, sí Felipe, sí, sí, y hay una razón, y hay una razón antropológica para eso. Sería muy buen tema, pues platicar acerca de por qué esa profesión en específico quieren saberlo todo. Y también los realizan cuando el gobierno quiere expropiarle exactamente, sí también, sí, por eso es bien importante el trabajo de los antropólogos, porque el antropólogo, nosotros vamos con cierta objetividad, por delante vamos a poner nosotros primero el uso humano, el parecer humano y no de la gobernabilidad. No sé si me explico, ¿no? Primero se tendría que consultar a los jefes de junta, al consejo de ancianos, si es lo que hay, no sé, a la junta de vecinos, ¿no? Al vecino principal. Siempre primero uno como antropólogo, sociólogo o quienes nos dedicamos a ciencias sociales, primero va a ir de la célula, ¿no? De la célula representativa del todo de la comunidad para afuera, ¿no? Muy a nuestro pesar, pues está muy difícil para nosotros los antropólogos que nos hagan caso, pero bueno, primero está el bienestar común, pero primero es el comunal. Y esto, por ejemplo, si ustedes, supongamos en su colonia, ¿no? En la Ciudad de México, que es una ciudad tremendamente enorme, en su colonia ustedes tienen su parquecito, supongamos. Pero un buen día empieza la maquinaria y empiezan a decir que van a poner ahí un Walmart. Caray. Aunque el gobierno renta, entre comillas, hace una cierta renta del uso de suelo, va a decir el gobierno, es que aquí les hace falta Walmart, ¿no? Y por eso les vamos a poner aquí esta construcción, pero les vamos a quitar el parquecito. Si ustedes van por delante con las leyes del uso y costumbres, van a decir, a ver, no, aquí en esta colonia, en plena Ciudad de México, si yo voy, y vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo exagerado, si yo voy una vez al mes a ese parquecito a sentarme tranquilamente, echarme un helado, leer un libro, echar novio con la pareja, o llevar a la mascota, o que los niños jueguen a los juegos una vez al mes, con que un ciudadano
con que un ciudadano, una ciudadana haya hecho uso constante una vez al mes de ese espacio público, no tienen derecho a sustituirlo por algo que no les conviene como sociedad para desarrollar sus derechos humanos. Y nuestro derecho humano es tener por lo menos una vez al pinche mes tranquilidad de sentarme en el parquecito a disfrutar mi helado, ¿no? Ese es un uso y esa es una costumbre. Recuerden que los usos y costumbres no solamente están supeditados a los pueblos originarios o a las zonas rurales, ¿no? Pero bueno, por obvias razones, como pues el sistema capitalista quiere arrasar con lo que no homogénea, no globaliza, pues se está arrasando con las culturas. Pero los usos y costumbres, nosotras todas y todos lo tenemos incluso en las grandes ciudades, en los barrios, ¿no? Si en mi barrio, por ejemplo, no quiero que tiren basura, ahí en mi calle, ¿qué hace mucha gente? Pues pone un altar de la Virgen de Guadalupe. Bueno, a lo mejor no es devota de la Virgen de Guadalupe, a lo mejor es ateo incluso, vamos a ponerlo muy extremo, pero eso le sirvió a la persona para que a través del uso y la costumbre de la veneración de la Virgen de Guadalupe, la gente no tirara basura. Están haciendo ustedes cultura, están haciendo que esa cultura siga ese engranaje. Están haciendo ustedes uso de ese uso y esa costumbre, incluso aunque no la crean en ella. No sé si me voy explicando. Entonces, alguien que quiera imponer algo que no es dentro de estos parámetros para su comunidad, no puede hacerlo. Ni siquiera el gobierno, porque el gobierno nos dice en el artículo número 2 que México es multipluricultural. Multipluricultural. Eso quiere decir que se supone que tenemos garantizados nuestros derechos humanos, desarrollar nuestros derechos humanos bajo nuestra cultura, ¿sí? No sé si me expliqué. Por fin te vuelven. ¡Hola, Jessica! ¿Cómo estás? Saluditos, mi querida Jessie. Gracias, Felipe Valverde, por empezar a seguirme. Y es el doctor, sí, este es el doctor altanero, sí, se le bota la canica, cabrón, al compa. Wow, qué interesante. Ya voy a empezar a hacer los lives de antropología. Si ustedes gustan, proponerme temas, con mucho gusto los vamos a ver desde la antropología. Mire, la antropología, como muchas ciencias, es muy chismosa. Le encanta andarse metiendo en cosas que siempre le va a buscar explicación. Entonces, si ustedes quieren algún tema en especial, que sea, lo podemos abordar aquí desde el punto de vista antropológico, ¿no? Entonces, un poquito para acabar con lo de los parques, a mí me ha tocado con muchísimo gusto dar pues una plática o un pequeño curso de cómo los megaproyectos, si la comunidad no los requiere, si la comunidad se va a ver afectada económica, social, física, psicológica y lo que sea, si la comunidad no quiere, voy y yo les doy un pequeño curso, no solamente desde lo simbólico, incluso desde lo legal, de por qué no quiere, si la gente no quiere que llegue yo otro Walmart, ¿no? O que la gente no quiere que pongan otro McDonald's, porque si las mamás o los papás dicen, a ver, aquí tenemos 5 McDonald's y tenemos solamente una gente que vende fruta y verdura, porque mis niños, no sé, van a ver más chatarra y se les va a antojar más chatarra y nada más tengo un puesto de frutas y verduras, eso yo no quiero, yo no lo solicito. A mí me está quebrantando mi cultura de una buena salud. Ahora, si ustedes o nosotros como sociedad no tenemos una cultura ya arraigada, pero si queremos empezar a hacer una nueva cultura, estamos en todo nuestro derecho. Suponga, vamos a poner un ejemplo. En esta colonia, pues, no hay árboles o no hay todo puro edificio,
puro carro pasan. Mis niños no pueden jugar en el espacio público, pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo entre todos los vecinos a los domingos cerrar de esta calle a esta calle, porque como no tenemos un espacio adecuado, que el Estado se supone me tiene que dar espacios adecuados según tanta número de población, esto pues le conviene, le es más pertinente a los arquitectos urbanistas, que también sería muy bueno que también tuvieran mucho ojo antropológico. Como no nos pusieron, entonces nosotros nos vemos en la necesidad que por lo menos, no sé, cada domingo cerramos de tal calle a tal calle para que salgamos en comunidad a correr o a caminar o en las bicis o echar patineta, ¿no? Ese va a ser nuestro nuevo uso y nuestra nueva costumbre. ¿Por qué? Porque hacer ejercicio, porque hacer cohesión social, porque tener movilidad para mí es necesario, y no es necesario porque yo me lo estoy inventando, porque uno de los derechos humanos fundamentales es tener acceso a la salud. Y si no me puedo mover para correr por lo menos 10, 15 minutos con cierta seguridad, entonces tu Estado no me lo estás proporcionando. Por lo tanto, yo lo voy a hacer. También por eso es bien importante como ciudadanos no esperar a que nos den, sino también nosotros accionar, ¿no? Ya saben que los derechos humanos, los derechos civiles, en las revoluciones, en las protestas, pues no nos lo dan, no nos dicen, ay, te falta esto a ti sociedad o a ti grupo vulnerable, te falta, yo te lo voy a dar. Eso casi no pasa. O no pasa, ¿no? Sino uno tiene que hacer visible esa situación y uno lucha por ello, ¿no? Bueno, entonces así está. Continuando con esto de el paso de servidumbre, muchos estos caminitos que se hacen a través de pues propiedades comunales o propiedades privadas, que ese paso se vuelve público, ya no es privado, aunque atraviese la propiedad, sigue siendo público. Muchas veces conecta con muchos vínculos simbólicos. Muchas comunidades, por ejemplo, que ustedes quieren, pues, no sé, hacer una penitencia y hacer una caminata de unos 20 kilómetros, y mi propósito como comunidad, por ejemplo, las caminatas que se hacen a Chalma o las caminatas, las peregrinaciones que se hacen a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cada día, el día del cumpleaños de la Virgencita de Guadalupe, pues hacen un camino, hacen un cierto camino. Pero de nuevo, vamos a volver a que no solamente es físico, sino simbólico. Cuando ustedes caminamos por algún apuro, como las chicas, no sé si se acuerdan de esa chica que se hizo muy viral, que la mamá le reclamaba que a dónde iba, y ella decía, es que voy a ir al tianguis a pensar. No sé si se acuerdan de eso, que se hizo meme. Esa chica está inconscientemente, o no se dio cuenta, o no sabe, está haciendo una cierta protesta, porque ella, para poder desahogarse, para poder quitarse la pesadumbre de lo que traía, a lo mejor de su hogar, a lo mejor no sabemos que en su hogar había una violencia intrafamiliar, y ella lo que necesitaba, como cualquier ser humano, para poder lidiar con esa situación, a lo mejor necesitaba salir y pensar. Y un lugar, entre comillas, seguro en las ciudades es donde hay más gente. Entonces la chica tenía toda la razón en ir a pensar al tianguis. Y bueno, yo lo hacía cuando vivía en la Ciudad de México. Yo lo hacía porque aparte te distraes y ves chácharas y no sé, cosas así, no sé, te distraes, te echas una garnachita, pláticas con el señor del puesto, te desarrollas cultural y por supuesto económicamente hablando. Entonces la chica hizo inconscientemente una cierta protesta, que a lo mejor en su espacio, en su comunidad, pues no había un lugar precisamente para pensar. A lo mejor no había una iglesia, ¿no? Que muchas veces quienes nos metemos a las iglesias es incluso para calmar un poco el alma, ¿no? Para estar ahí en paz, aunque sea 10, 15 minutos, hiciste uso de ese espacio para poder seguir desarrollándote,
¿no? Entonces, ese camino en donde la chica decía, es que voy a ir a caminar a pensar al tianguis, es muy parecido, no es exacto, pero sí es muy parecido en los pasos de servidumbre, que sirve, en el camino sirve que te vas preparando para llegar a esta instancia sagrada. Nosotros como antropólogos, a la hora de estudiar las peregrinaciones, sí nos importa la llegada, pero lo que más nos importa es el camino. En el camino, ¿qué sucede? ¿Qué sucede para que tú hagas un sacrificio corpóreo tan fuerte como caminar incluso semanas? No sé si me explico, es el camino. Es como cuando uno se pone una meta para correr y corres y corres. Lo último es llegar. El chiste es aguantar el bendito camino, es aguantar el paso, es estar luchando de ti contra ti. El siguiente paso es tu lucha, el siguiente paso es tu lucha. Eso hace que el recorrido espiritual haga del camino. No sé si me voy explicando. Hola, Estrellita, ¿tú también haces eso? Yo también. Hola, Monse. Miren, ahí anda la queridísima Monse. ¿Cómo estás? Entonces, el paso de servidumbre no solamente es físico, también llega a ser una preparación o incluso puede ser un camino pues para la espiritualidad, ¿no? ¿Qué diferencia, por ejemplo? Les pongo un ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre que yo camine en la ciudad entre calles? ¿A qué diferencia hay a que yo les diga, ¿saben qué? Prepárense, el siguiente domingo vamos a echarnos una vuelta al Popocatépetl. Ah, cabrón, es bien diferente porque en la naturaleza, pues los que vivíamos o vivimos en ciudad, yo simplemente ver verde, oír pajaritos, oír las vacas mugir, a mí me da una paz tremenda, tremenda. Por eso, porque hay tanta gente que va de senderismo y se mata subiendo un pinche cerro. ¿Por qué la gente se desgarra las patas? La gente llega pues maltratado de los pies, llega sediento, quemado, pero cuando llega a la cima, voltea uno y dice, ah, cabrón, valió el camino. El camino valió el esfuerzo. ¿No? No sería lo mismo que a lo mejor quieres llegar a la cima del Everest y llegas en tu helicóptero y te ponen, ah, pues está bonito, bueno, vámonos. No es lo mismo a disfrutar ese camino. Entonces, el paso de servidumbre también es una situación muy simbólica. El paso de servidumbre, por tanto, nos ayuda a seguir manteniendo nuestras tradiciones, ¿no? En los pasos, vamos a hablarlo de manera general. En el paso también nosotros aliviamos nuestras culpas, expiamos nuestras culpas incluso. Hola, Avis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando es el 12 de diciembre, ¿no? Que es el Día de la Virgencita de Guadalupe, en el camino, si ustedes han hecho este camino, si no lo han hecho, se los recomiendo muchísimo como pues una forma de enriquecer nuestro conocimiento de otras personas. En el camino hay muchísima gente, cabrón, muchísima gente que de corazón pone una mesita, unas tortas, café, agua, tamales, cosas así. Pasan los peregrinos y les van otorgando algún alimento para el peregrino, para que el peregrino aguante. Entonces, el paso de servidumbre o los pasos o los caminos sagrados, que en ese momento ese paso se volvió sagrado, porque incluso hay tiempos, los lugares no siempre son los mismos. Los lugares para el ser humano incluso toman significados diferentes en fechas diferentes. Entonces, cuando es el día de la Virgen de Guadalupe, en la madrugada, ese paso de peregrinos se vuelve para muchas personas sagrado, ¿no? Entonces, no solamente para el que pasa, sino para el que incluso está ahí un poco permanente, no va a estar siempre, si no, no sería paso, si no, no sería camino, ¿no? Entonces, ahí está para expiar incluso las mismas culpas. Para eso nos sirve el uso del espacio público, incluyendo los pasos de servidumbre, ¿no? Hola, mi querida Ailén, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Esa Avis.
Sí, es muy cierto. Es que no crean que hablar de antropología es hablar de algo que uno no conoce. Uno sabe, mas no lo conoce a profundidad. Por eso a mí me gusta mucho mi materia, que es la antropología, porque explica muchas cosas. Explica muchas cosas y de manera bastante humana, ¿no? Que cuando, si es que mi propósito está bien cumplido ahorita, si es que se los estoy dando a entender correctamente, pues se entiende muy fácil, ¿no? Para ir a San Juan de los Lagos hay un paso que se cerró. Las personas pueden pedir que se les deje. Sí, claro que sí. Sí. Por usos y costumbres. Claro que sí. Sí. Sí, Marce, por supuesto que sí, están en su derecho. Sí, porque es un paso, es un camino histórico. Ese es un camino histórico. Y si ustedes les pasa eso que dice la buena de Marce, pueden justificarlo. Se supondría que en los municipios de cultura, se supondría que todo esto lo tendrían que saber. Las personas que manejan turismo y cultura, que lo están revolviendo, que sí hay una conexión entre turismo y cultura, sí lo hay, pero no es el conjunto, no es lo mismo, no son sinónimos, sino esto es cultura, esto no es ni siquiera para los turistas, el paso de servidumbre es para los locales, ¿no? Porque son quienes ellos han hecho el camino al andar en su costumbre de usar estos pasos. Pero sí, Marce, o si quieres no sé si a las personas que pasen por ahí o quien quiera ver esa problemática, pues con gusto yo les doy la capacitación para que puedan no pedir, exigir ese derecho. Bueno, entonces, un testimonio recurrente en comunidades es la referencia a los caminos como parte de la identidad, ¿no? Parte de la identidad es precisamente que muchos de estos pasos de servidumbre tienen una cierta identidad, no solamente geográfica, sino de localización, sino de simbolismo. A lo mejor ahí se plantaba un huizache, no sé, ¿no? Es que ahí lo plantó el abuelito del tío del fundador del pueblo, y ahí están los huizaches. No solamente es un paso físico, sino también identitario a través de la misma naturaleza, ¿no? Claro que sí, mi querida Marcia. No cuentan ahí que en ese camino pasó Hernán Cortés. Bueno, ya es una cosa histórica en donde se le reconoce a la comunidad y es ahí donde pues forma parte de la identidad, ¿no? En el pueblo de mi padre, mi tío quería brincarlos y lo corrí. Es que mira, lo corrieron del pueblo casi. Es que mire, es que no se metan con los usos y costumbres de los pobladores. ¿Por qué? Porque ahí no tienen malmiramientos. Y está bien porque es su identidad, porque son ellos. O sea, es lo que ellos son, no tenemos otra cosa más que la identidad que tenemos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a hacer etnografía en alguna comunidad, me ando muy derechita, porque por lo mismo sé que, pues, pueden llegar a ser muy reaccionarios con su cultura, y más que nosotros los antropólogos vamos específicamente a investigar de su cultura, a lo mejor una cultura bastante identitaria. No de la larga duración, sino del folk, que para mí me sirve mucho ir a las comunidades y preguntarles el folk, por ejemplo, la fiesta patronal, los carnavales, o el baile, ¿no? Que a lo mejor hay un grupo de baile que eso a mí me sirve de entrada para poder indagar, ahora sí, un estudio de larga duración. A mí me sirve para estudiar el cotidiano, ¿no? No solamente el folk. Para mí es un muy buen pretexto, un hermosísimo pretexto, porque el folk, lo folclórico en nuestro país es una verdadera chulada, una chulada. Bueno, pero ¿cómo es que se llega a formar el folk? ¿Cómo es que llegan
a la convención social en ese pueblito, ¿cómo es que llegan a querer formar un carnaval? ¿Cómo es ese proceso? No tanto el carnaval en sí, sino entender cómo llegar a ese proceso, cómo se sostiene ese proceso, para qué se sostiene ese proceso que llega un día que florece, ¿no? Que es un carnaval, que es una fiesta patronal o que es alguna manifestación. ¿Cómo es que llegaron a, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, los jarochos, ¿no? ¿Cómo es que los jarochos llegaron a hacer uso del danzón? Pues lo que yo haría o lo que yo hago es voy al puerto de Veracruz un domingo o un sábado, y ahí, si ustedes han ido, está muy padre. En la noche, ya cuando ha bajado el calor, ves a mujeres, a hombres, niños, jóvenes bailando el danzón muy elegantemente. A mí me encanta porque las señoras así vestidas hermosísimas, los señores vestidos súper elegantes, hay unos vestidos incluso de pachuca, una chulada, unos jóvenes, una vez me tocó ver unos jóvenes igual como 16, 17 años, unos jovenazos ahí echando danzol, bailando para que les cooperaran con una moneda. Bueno, ¿por qué ese específico espacio, la gente de la comunidad, la gente veracruzana, le da una moneda? ¿Cuál es lo que les identifica y lo que les lleva como cultura a seguir sosteniendo a través de ese acto monetario ese específico manifestación del folk, ¿no? Bueno, a mí como antropóloga, pues me toca estudiar las temporalidades. Bueno, ¿de dónde viene ese baile? Bueno, es danzón. El danzón no es de aquí. ¿Cómo es el proceso histórico para que lo adaptaran? ¿Por qué en Veracruz y no, por ejemplo, en Chimalhuacán? ¿Por qué aquí y por qué aquí no? Que a la hora de entrevistar, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿por qué le gusta este danzón? Pues ya te darán tus razones. Y después vas y les preguntas exactamente lo mismo a los jóvenes. Bueno, ¿y ahora qué conecta a esos jóvenes con esos adultos mayores en una misma actividad, ¿no? Entonces ahí se está viendo la solidaridad, se está viendo el uso de jerarquías, el gobierno les deja, no les deja, se va a ver todo el conjunto de instituciones sociales para que se pueda seguir sosteniendo ese baile de ese danzón. No sé si me explico. De mi padre, mi tío quería... Yo voy, y sí, como dices, muy derechitas, sí. Y sí, muy derechita. Ustedes vayan muy derechitos y está bien padre y está bien, porque no es espacio de uno, ¿eh? Uno cuando es turista cree que porque trae unos centavos en la bolsa, cree que es uno dueño de ese espacio y cree que uno puede modificarlo, puede uno gritar, puede uno humillar por el hecho de tener dinero. No. Y porque eres turista y a mí me agradeces, no. Déjenme decirles, amigas y amigos, que en nuestro territorio mexicano, el turismo, quien realmente se beneficia del turismo es los grandes hoteles o quienes tienen los negocios en los pueblos mágicos, que siempre van a ser los ricos terratenientes, los hijos que heredaron de esa colonización las tierras, los negocios y la gente en común. Se han hecho varios estudios antropológicos en donde no se le beneficia a la población originaria. Incluso van y el turista modifica la real cultura. Lo que se hace en muchas culturas originarias es que desplazan al originario, implementan un pinche show para contentar a ese turista. Pero la cultura originaria se relega, incluso se desaparece. Entonces, si ustedes son turistas, les invito a que si van a hacer una cierta derrama económica, sea la que sea, también sea directamente a la población. Y eso se identifica muy fácil, ¿no? Si voy al baile de despedida de difuntos, ay, mira, hay un baile de despedida de difuntos el Día de Muertos. ¿Cómo crees? No sabía que había un baile. ¿En dónde es, Estrellita? Échanos el dato. Bueno. Ay, todavía me falta mucho por abarcar de esto. Ya son las 11:30.
Bueno, vamos a ver la dimensión simbólica del uso del paso de servidumbre, que esto es lo que a mí me raya. A mí me raya la cuestión simbólica, me raya. De caminos, memoria y pertenencia. Desde un enfoque antropológico simbólico, los caminos y senderos no son meros trazos en el paisaje, sino huellas de la memoria colectiva. Cada paso por un sendero tiene una carga histórica, emocional y ritual que refuerza la identidad de los pueblos. En muchos pueblos, en Oaxaca un pueblo se llama, vientos, gracias mi querida Estrellita. En muchos pueblos, el paso de servidumbres son rutas que han sido utilizadas por generaciones para acceder a recursos vitales, el agua, el mercado o el centro ceremonial, ¿no? Entonces, no se hace camino al andar porque sí, porque no tenemos nada que hacer, no. Se hace porque se tiene que accesar incluso a recursos vitales. El recurso más vital que tenemos o que necesitamos es el agua, el ir a consumir productos, el mercado. Y cuando hablamos de mercado, a lo mejor es de mercados comunitarios que ponen los pueblos y pues tienes que ir de un lado al otro, ¿no? De intercambio, a lo mejor de mercancías, etcétera, ¿no? Ahora, muy importante el uso para llegar a ciertos centros ceremoniales, ¿no? También es muy importante. ¿Por qué? Porque para llegar a un centro, vamos a ponerlo así, para llegar a un centro ceremonial, la ritualización para llegar de un punto ordinario a un punto extraordinario, o sea, un punto sagrado, incluso nosotros los seres humanos le tomamos el tiempo a consideración. Por ejemplo, que les dijo la novia, pues hoy va a haber acción, hermano, ahora sí tengo la casa sola y no está mi papá ni mi mamá, ¿quieres venirte a echarte un cafecito, a ver Netflix? Híjole, el novio dijo, de aquí soy, ¿no? Y la novia, lo primero que te va a preguntar la novia es, ¿cuánto tiempo tardas? Porque me urge empezar a ver Netflix. Y el novio rápidamente va a calcular, pues me voy a levantar aquí desde la cama, me voy a echar un bañito rápido para que pues no haya apestación, me pongo mis mejores trajecitos y salgo corriendo, hacemos cálculos rápidos, ¿no? En 15 minutos, estoy ahí en 15 minutos, ¿no? Ok, nosotros formamos un tiempo para llegar a ese lugar sagrado. En este caso, el chico pues quiere llegar a su lugar sagrado con la muchacha. Ahora, imagínense en comunidades en donde tienen un propósito. Por ejemplo, vamos a ir a celebrar a nuestro santo en esta fecha en especial, el día de su santo. No va a ser siempre, sino el día de su santo, y en el camino vamos a hacer penitencia. Pero el camino tiene sus tiempos, el camino tiene sus estaciones, el camino tiene sus temporalidades. O sea, no es lo mismo estar caminando en época de lluvia que en época de sol, no es lo mismo en un camino que a lo mejor hay lobos, hay, no sé, perros salvajes, no sé, hay un peligro en la noche que caminar en el día, ¿no? Entonces tenemos incluso nuestras temporalidades. Ese tiempo que vamos a tomar para llegar a un centro sagrado, a donde pues nos vamos a desarrollar espiritualmente hablando, el camino también se convierte en su temporalidad incluso sagrada, ¿no? Tiene todas estas manifestaciones simbólicas. Por ejemplo, un testimonio recurrente en comunidades es la referencia a los caminos como parte de la identidad. Hay gente que dice, este sendero lo usaban mis abuelos para ir al río. Cerraron, es como borrar nuestra historia, ¿no? Nosotros tenemos en el panteón de los dioses prehispánicos, tenemos al famoso Tlaloc, ¿no? México, en ciertas regiones, pues es muy abundante en agua. Es por tanto que es lógico que este elemento tan esencial se vuelva sagrado, porque sin agua pues nos morimos. Entonces se sacraliza y pues lo volvemos un dios, se volvió un dios, ¿no?
también en el cristianismo, cuando se hace esta fusión de lo católico, lo judío-cristiano, lo católico, con lo prehispánico, pues vienen a haber advocaciones, generalmente de vírgenes que aparecen en cuevas, de vírgenes que están conectadas con el agua, ¿no? La famosísima Llorona, que me parece que antes era una deidad buena, ya después se volvió mala, siempre está conectada con el agua, ¿no? Bueno, entonces el agua, al ser un elemento esencial para el ser humano, lo sacralizamos, y para poder disfrutar del agua, no solamente el uso práctico, tomar agua y vives, no, sino el uso incluso de la belleza, del sonido, de echarse un chapuzón, ¿no? En el agua, es necesario, ¿no? ¿Cuántas personas en las vacaciones salen corriendo al mar? ¿Cuántas personas en vacaciones salen corriendo a una poza, a las albercas? Bueno, porque el agua para nosotros pues tiene muchos significados. Y si en el paso de servidumbre, que hay muchos así, van o vamos al río, y si nos lo tapan, nos están quitando mucho, no solamente de lo físico, sino de lo simbólico, de lo incluso de la distracción, ¿no? De tomarnos un tiempo con nosotros en el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vivo aquí en Veracruz, en Coatepec, que es un pueblito mágico, y aquí a media calle tenemos un paso de servidumbre. Nosotros bajamos por un bosquecito hermosísimo, y están los cafetales. Los dueños de los cafetales, les guste o no, hay un paso de servidumbre por su territorio, por sus tierras. Y ese paso de servidumbre va precisamente a un hermosísimo río, un hermosísimo río. Cuando hace mucho calor aquí, que ya empiezan los calores, y un buen café, exactamente, el café de Veracruz, el café de Coatepec es uno de los mejores, muchachos, de los mejores, se los garantizo. Cuando hace mucho calor, aquí la costumbre es que las familias enteras vayan, hagan uso de ese río, y después de trabajar, incluso los caficultores, después de haber de haber cuidado sus cafetales, o los trabajadores, se van, después de chambear, se van y se meten al río, así con todo y ropa, ¿eh? La costumbre aquí es meterse con todo y ropa. A lo mejor van con un shortcito y unas chanclas, pero van con su camiseta, un short, y así se meten, se están ahí ni siquiera horas, a lo mejor a lo mucho media hora, echan ahí, van y se llevan una mantita, y muchos comen sándwich, una cosa como muy, muy cotidiana, muy normalizada aquí. Sí, eso ayuda a los caficultores a que sigan su chamba en los cafetales, porque se hace un calor húmedo muy fuerte. Entonces, si se cortase ese paso de servidumbre, se les quitaría esa costumbre, ese bienestar que te descarga el cuerpo, el simple hecho de meterte al agua, ¿no? Entonces, ahí es bien importante. Como ven, no es tan fácil decir, es que no pasas por aquí y ya, ¿no? Como dijo el doctor San Petrino. Bueno, vamos con lo ritual. Pues las fiestas patronales, por ejemplo, en las fiestas patronales, donde las procesiones recorren senderos tradicionales. En muchos senderos, cuentan las leyendas fundacionales de muchos pueblitos mágicos, o de muchos pueblos o comunidades. En muchos senderos, aquí hay un dato interesante, se han encontrado las figuras que se veneran en donde se ha fundado una iglesia, ¿no? Generalmente en las leyendas siempre van a ser los herreros. ¿Sí son herreros? Los que van de un pueblo al otro. Que precisamente esta gente hacía, ahora ya no, pero hacía mucho uso de los pasos de servidumbre para pues vender cierta mercancía, para llevar las noticias de un lugar al otro, a lo mejor en su burrito, a lo mejor en su caballo. Y siempre hay muchas leyendas que cuenta la gente cómo se fundó la iglesia de su pueblo. Pues cuentan que por allá, ¿no? Que por allá
el herrero o el señor que vendía leña o el señor que traía la leña, los arrieros. Muchas gracias, esos, gracias, exactamente, gracias por la corrección, los arrieros. Pues los arrieros, que también son una figura muy importante para el desarrollo económico y social y por supuesto cultural, porque ellos son los que conectan las mercancías, porque ellos son los que conectan las noticias, porque son los que hacen tratos, porque son los que conocen los territorios, quién viene, quién no viene, bla, bla, bla. Los arrieros no solamente pasan de un lado al otro con mercancía, no, tienen toda una función social, ¿no? Que te da el recorrido del espacio público, ¿no? Porque los recorridos, los arrieros tuvieron que ser eso, porque esa es la información que se da a través de los caminos. Bueno, entonces muchos de las fundaciones de las iglesitas, de que empiezan con ermitas y que después van con una pequeña capilla y después hacen una iglesia y después a lo mejor se hace una catedral, etcétera, como pasó igual con la Virgen de Guadalupe. Si ustedes hacen un poquito de memoria, ¿dónde encuentra San Juan Diego a la Virgen? En un camino. No sé si lo recuerden o sepan eso. ¿Dónde encuentra San Juan Diego cuando le dice la Virgen de Guadalupe, hey, aquí ando, y como que Juan Diego hizo como que la Virgen le hablaba, pero fue en un paso, ¿no? Como los arrieros. Entonces, muchos de estas iglesias se fundan porque en esos pasos medio escondidos, se encontraron las figuras, porque en esos pasos el arriero a lo mejor encontró una cajita que no la podía abrir. A lo mejor en ese paso el arriero, en un hueco de un árbol ojival, ¿no? Que tiene así la forma ojival, entremetido, encontró la virgencita o el santito, y el santito le dio a entender o incluso le habló al arriero para que se la llevara del paso y buscara un lugar donde fundara su ermita. Después se hacen iglesias. Entonces, esos pasos de servidumbre incluso se vuelven mágicos. Ojo, cuando hablo de mágico, no estoy hablando de energías ni de sacar un conejo del sombrero, no, mágico desde lo mitológico, desde la mitología del territorio que nos da la fundación de la identidad y la fundación de un pueblo. No sé si me voy explicando. En el Estado de México existe la danza de los arrieros. Ah, sí es cierto, lo cual rinde mujeres. Sí es cierto, tienes toda la razón. En el Estado de México hay una danza, tienes toda la razón. Fíjense, por eso es importante conocer los diferentes actores y actrices de nuestra cultura, porque por algo están, ¿no? Y dónde se desarrollan los arrieros, a través del camino, ¿no? Arrieros somos y en el camino nos encontramos, ¿no? Bueno, todo tiene un significado en el Estado de México, Estrellita. Ah, pero ¿en qué estado? Déjenme darles bien el datazo. Sí, yo me acuerdo que alguna vez vi la danza de los arrieros. Y que creo que traen machetes, ¿no? De los arrieros. Estado de México. En el estado. Específicamente es en el estado. La danza de los arrieros en San Pedro y San Pablo Atlapulco. Miren, de hecho hicieron una tesis de antropología de los arrieros. Qué chulada. Las danzas no son danzas originarias, sino son danzas comunitarias, llenas de colores, llenas de vida, llenas de comida, llenas de todo. Si a ustedes se topan por ahí en la vida real o en las redes sociales a gente que se dice chamán y que está todo vestido de blanco con una cinta aquí roja, mándenlos a volar. Eso no es ni remotamente tradicional. Las fiestas
la época prehispánica, la época colonial, combinada con lo colonial, que da el resultado de lo mexicano, está lleno de color. Es una explosividad de color porque el ser humano está rodeado en la naturaleza de hermosísimos colores y nosotros como parte de esa naturaleza nos queremos fusionar, nos transformamos a través de los colores. Quienes les vendan esto de que les van a limpiar con humo y están vestidos de blanco, no, las verdaderas danzas, las verdaderas prácticas con rastros prehispánicos y coloniales, que es una cultura exageradamente rica la que tenemos aquí, está llena de color, es explosividad, es baile, es alegría, es incluso protesta, es darle culto a la cosecha, al alimento, a la convivencia. No es una gente que te humea y te pasa el epazote por las verijas y te cobra una ceremonia mamona. No, son las fiestas patronales. ¿Quieren ustedes realmente conocer la cultura de a de veras e incluso mezclada con el hermosísimo folk? Vayan a una fiesta patronal y deleítense, disfruten, respeten. Gracias, Stephen Wolf, muchas gracias por empezar a seguirme. Municipios como Lerma, sí. No, hay una, si quieren echarle un ojito aquí al perfil de Reconociendo México, tiene, ya le he estado echando, ojito a tu perfil, mi querido amigo, tienes mucho registrando cultura, ¿verdad? Por favor, apoyemos ese tipo de cuentas, que es lo nuestro, es la cultura, es nuestra cultura, chingao. Ahí reconozcamos lo nuestro. La gran mayoría de danzas son para petición. Exactamente, sí. Sí, la gran mayoría tiene ese propósito en un principio, tiene el propósito en un principio, pero el fin, cada población y cada contexto es diferente. Bueno, entonces, déjenme continuar un poquito con... los pasos de servidumbre también nos ayudan o son utilizados para prácticas funerarias, donde ciertos caminos tienen un significado espiritual en el traslado de los difuntos, ¿no? También que por ejemplo, a lo mejor mi abuelito, vamos a ponerlo así, mi abuelito le gustaba el pulque, y todos los días se paraba a las 5 de la mañana a echarse su pulque del día. Para eso tenía que ir con el tlachiquero del otro pueblo y tenía que pasar por ese paso de servidumbre para echarse diario su pulque, mi abuelito. Y ya regresaba por ese mismo paso y a todos nos traía a lo mejor un litrito de pulque, pero mi abuelito ya se lo echaba, ¿no? Bueno, a lo mejor mi abuelito, como se quería echar su pulque, pues pasaba por ahí y se echaba ahí unos traguitos con sus compas del otro pueblo, ¿no? Entonces, si nosotros identificamos que el abuelito tenía esa costumbre, porque él a su vez hizo uso de esa costumbre comunitaria de pasar específicamente por ese camino donde todos pasaban, pues a lo mejor cuando fallece nosotros entendemos, o la concepción de esa comunidad entiende que las almas, porque hay mucha comunidad así, que las almas ahondan o siguen viviendo pues donde estaban antes. Bueno, entonces a lo mejor el paso de servidumbre no solamente se usa para llegar al panteón, sino para lo que significó para esa comunidad o para ese específico personaje. A lo mejor se llevan cargando el ataúd por ese paso de servidumbre, dándole su último camino para llegar al pulque. No sé si me explico, ¿no? Es como me parece que la cultura de los cholos, creo que sí, en el norte de México, cuando fallece uno de los miembros de la pandilla, yo alguna vez vi un video así que me dio otra perspectiva. Está un ataúd donde pues le dieron pium pium a un muchacho porque pues andaba en no muy buenos pasos, pues pium pium, ¿no? Y su comunidad de los chicos cholos estaba bailando no sé cómo se llama esa música,
estaba bailando arriba del ataúd. Antes de que lo sepultaran, estaban bailando arriba del ataúd. O los negritos, ay, perdón, no sé si son negritos, perdón, no lo digo despectivamente, al contrario, lo digo amorosamente, perdón. Las personas, me parece que es de Uganda, una cosa así, que incluso se hicieron meme, que bailaban el ataúd, que estaban muy bien vestidos, muy bien ataviados, e incluso bailaban el ataúd. Entonces, ese paso, ese uso de ese espacio público, en ese momento no es cualquier espacio, se hace sagrado, se hace para darle el último recorrido al abuelito de que se echaba su pulque. Se hace porque ahí el abuelito en el camino también pasó su vida, también se desarrolló, también fue abuelito, también fue persona, también bla, 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 ¿no? Como lo que le pasó a esta chica con el doctor Sampetrino. Bueno, pues la chica a lo mejor usa ese espacio pues para hacer ejercicio, para mantener salud. Y si uno no mantiene una salud, uno no se puede desarrollar en otros ámbitos humanos, ¿no? Entonces, ahí la chica estuvo muy bien que protestara y que diera a conocer este batillo, que está en todo menos en sus cirugías, porque es un derecho que ella tiene en los espacios, ¿no? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ahí está. Entonces, si un sendero o un paso de servidumbre son bloqueados, no solo impiden el acceso físico, sino que alteran el tejido simbólico, religioso y el famosísimo tejido social. Trae mucho en eso del tejido social. Bueno, en conclusión, ay Dios, llevo 2 horas hablando de esto, qué padre, qué padre. Yo pensé que me iba a tardar menos. Dije va a ser un tema rápido, pero no. Qué bueno, porque hay mucho que explicar. Bueno, entonces, en conclusión, el paso de servidumbre como espacio de disputa territorial. O sea, la servidumbre de paso en los pueblos en México es más que un derecho de tránsito. Es un reflejo de tensión entre las formas colectivas e históricas de organización territorial. Y la lógica individualista, señor doctor Sampetrino, de la propiedad privada es errónea, señor doctor Sampetrino, porque, bueno, ya lo explicamos en todo el live. Mientras que en muchas comunidades sigue funcionando bajo principios de reciprocidad y apoyo mutuo. Supongamos que hay una emergencia. Vamos a ponernos trágicos y drásticos. Supongamos que hay una emergencia. Y es cuestión incluso de minutos salvar esa vida. Pues en vez de rodear todo este paso, en vez de rodear todo, está ese paso de servidumbre, que a lo mejor pasando por ahí te acorta el tiempo y te salva una vida, ¿no? Vamos a ponernos trágicos. Para eso también se debe de usar ese paso de uso y costumbre. Mientras el avance de privatización y gentrificación, que es claramente lo que está haciendo el doctor Sampetrino, porque en un video donde un adulto mayor le está diciendo que él tiene 60 años y que incluso antes de que el doctor Sampetrino se comprara el terreno que tiene ahí, ya se hacía ese uso y costumbre, por lo tanto se vuelve incluso histórico para la misma comunidad, y que este señor no se haya tomado el tiempo, como muchas y muchos a la hora de gentrificar, no se toman el tiempo de conocer la comunidad y no ser también ellas y ellos comunidad. Eso es gentrificación. Querer imponer reglas donde no las hay, porque yo bajo mi jerarquía de poder, de que tengo dinero y que compré ese terreno porque yo soy doctor o porque yo soy parido por los chingados dioses, eso es gentrificar, ¿no? Y lo que está haciendo el señor es precisamente eso, gentrificó, porque no se documentó, porque no fue empático en la sociedad
en donde podría perfectamente desarrollarse cultural, psicológica, socialmente hablando. Lo que se hace es que se encierran, se individualizan y privatizan y por lo tanto gentrifican. Y un poquito no les parece porque no quieren conocer, porque no conocen en el territorio donde ellos son los extraños y que perfectamente pueden ser revalorizados, conociendo en dónde viven y con quiénes viven, se vuelven gentrificadores. Y los conflictos de tenencia han convertido estos caminos en escenarios de disputa. Lo que pasó con el doctorcito. Pues desde la antropología, la defensa de la servidumbre, del paso de servidumbre, puede interpretarse como un acto de resistencia frente a la fragmentación del territorio, en el que se busca preservar no solo el acceso físico, sino la memoria, la identidad y la cohesión social de los pueblos, de las comunidades, de convivir como seres humanos, que es un hecho esencial, ¿no? Entonces, si ustedes no están de acuerdo que la gente pase por el paso de servidumbre, pueden revisar este live, lo voy a estar subiendo en YouTube. Y voy a cortar pedacitos para subirlo aquí en TikTok. O no sé si ya se puedan subir videos de 2 horas, no creo, ¿ah? En YouTube, digo en TikTok. Pero en YouTube lo voy a subir completo para que toda la explicación que me aventé aquí de qué chingados es un paso de servidumbre y por qué el doctor San Petrino está mal. Está mal él en su cabeza, y está mal que le grite a la gente, así que se controlen. Hola Gina, ¿cómo estás? Buenas noches. Esto pasó en Cherán, por eso defendieron. Exactamente. Y además porque en Cherán se estaban llevando la madera y llegó un momento en que así francamente llegaron y les dijeron: el día que nosotros queramos llevarnos a sus mujeres, no lo vamos a hacer. Ay, cabrón. Y Cherán se puso las pilas. Hola Ian, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, claro, eso conviene a la antropología jurídica. Eso recae en compañeros principalmente que estudian historia o etnohistoria. A lo mejor un etnólogo hace uso un poquito de la antropología jurídica porque muchos tratan de mediar, el etnohistoriador trata de mediar en las disputas de los territorios ejidales. Tendría que ser muchos compañeros cuando hay un arrebato, por ejemplo, de empresas grandes que llegan y ponen su megaproyecto. Ahí entraría un etnohistoriador, porque el etnohistoriador haría uso del análisis de la historia oral, del significado simbólico humano y bla 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 bla. Aparte tendría que ir al archivo estatal, municipal, federal y todos los archivos que pueda para certificar que ese territorio es de la comunidad o no es de la comunidad, o es de una persona, o es de un familiar, o es de todos, o no tiene dueño, etcétera, ¿no? Se desvela ahí. Ahora, supongamos que ese territorio no está en el papel, que no se encuentran papeles. Bueno, entonces se hace uso de la historia oral y del imaginario colectivo bien asentado, no sacado de la manga, sino haciendo todo un estudio antropológico, incluso de años, para decir: ok, aquí no hay un papelito, pero sí se han identificado, se ha construido una cultura por esto a través de los años. Y o sea, se va haciendo un mapa antropológico, ¿no? El llamado peritaje antropológico, sí. Sí, de hecho, quien esté interesado o interesada en la antropología, pero desde su materia, no importa si eres arquitecto, no importa si eres abogado, dentista, si tienes tú otra profesión o simplemente te llama la atención la antropología, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, me parece que año con año están haciendo un diplomado de peritaje antropológico. Cualquiera puede entrar. A mí en ese entonces, ya tiene años, cuando creo que era la segunda o tercera edición que apenas lo estaban haciendo, me costó 8,000 pesos, ahorita de andar como a lo mejor en 10, 12,
el propósito de ese diplomado de peritaje antropológico lo que hace es darle herramientas principalmente a otras materias, a otros estudios científicos que no son antropológicos, sino es para darles esa visión desde el punto de vista antropológico. Por ejemplo, si tú eres arquitecto y quieres hacer un megaproyecto, bueno, si adquieres esta visión de lo antropológico, vas a decir, bueno, aquí hay usos y costumbres, aquí no puedo hacerlo, o supongamos, retomando el tema que estamos ahorita con el paso de servidumbre, si tú eres un arquitecto, les puedes empezar a tener esta visión de la población, de cómo hacen el uso del espacio público, el paso de servidumbre, y como arquitectos, pues ya sabrán cómo hacer el mejor camino, ¿no? Que, no sé, a lo mejor a mitad miden el camino de aquí para allá, a lo mejor el paso de servidumbre es medio kilómetro, bueno, a lo mejor en medio, no sé, se me ocurre, ponen pues algo ahí para que haya agua y pues tomes agua, ¿no? De tanto camino. Bueno, ya los arquitectos, bajo su materia, bajo su especialización, pues sabrán cómo adecuar ese paso de servidumbre siempre y cuando respetando ese uso y esa costumbre. No quiere decir que la modernidad o que el progreso esté peleado con la antropología. Al contrario, se debería de adecuar por